Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta bienvenida al libro Leernos, reseñas y ensayos sobre lo que somos, decimos y creamos, con su autor Hernán Darío Correa, amigo, colega y un gran apoyo para el proyecto Prosa del Mundo. Prosa del Mundo es un proyecto educativo y cultural dedicado al pensamiento crítico, al ensayo político, a los movimientos sociales. Tenemos una librería, un proyecto educativo y cultural con una programación permanente y este proyecto editorial, del cual este libro, Leernos, que hoy tenemos la alegría de presentar, es el número 14. Vamos creciendo y es además muy emocionante crecer con libros como este. Entonces, bueno, voy a dar, pues a compartir con ustedes algunas palabras y luego vamos a conversar con Hernán Darío en torno a algunas preguntas y algunos temas que nos parecen interesantes compartir con ustedes. Bueno, en un primer momento decir que cuando conocí el libro y ya cuando lo vi hecho, siento que es un elogio a la lectura. Hay varios elogios a la lectura, ¿no? La lectura es uno de esos asuntos que elogiamos a quienes nos interesan los libros, y no solamente los libros, sino leer y bueno, estar rodeado de las palabras escritas, ¿no? Y en este caso creo que ese libro es un elogio, pero no es un elogio solamente en general, sino que creo que es un elogio a la lectura como una práctica de construcción de sentido, que no es además una construcción de sentido que es individual, sino es un libro que está dedicado a la lectura como construcción de sentido colectivo o a las posibilidades que tiene leer para alimentar las construcciones de sentido colectivo. Justamente porque el lector que está acá en este libro, que se nos presenta con sus reseñas, con sus ensayos, no es un lector que aparece solamente contándonos sobre sus lecturas desde un lugar o desde una relación con los textos que podríamos llamar solipsista, ¿no? No son solamente sus reflexiones o solamente nos cuenta lo que él sintió y experimentó cuando leyó, lo cual está muy bien. Que no es solamente, pues que no es solamente un gesto de lectura solipsista, que además cuando leía también el libro y cuando pensaba en él, pensaba también en cómo hay unas demandas actuales de la lectura y de los consumos culturales que tienen que ver a veces solamente con el sí mismo, ¿no? Con buscar textos que solamente sirvan a las necesidades, nuestras propias necesidades, a las del individuo, o que reafirmen lo que ya sabemos, ¿no? Lo cual tampoco necesariamente está mal, pero justamente creo que acá lo que pasa es distinto. Acá el acto de lectura es un acto de lectura que está dialogando con la realidad y que está pensando no solamente los textos como algo a ser leído, los textos escritos, sino la realidad y la vida también como textos a ser leídos, y eso me gusta mucho, ¿no? Acá vamos a ver un doble ejercicio de lectura. Estamos viendo cómo Hernán Darío lee los libros, y a mí eso es una de las cosas que a mí me gustan mucho, ese género de libros. Hay muchos libros. Yo le decía a Hernán Darío que hace rato no veía tampoco libros así, no sé, me suena como a estos libros de George Steiner, donde uno lee como lee el George Steiner, qué está leyendo, dónde está mirando, por qué está mirando en esta novela esto, ¿no? Entonces estamos viéndolo leer. Es una invitación a cómo lee no solamente los textos, sino también la realidad y la vida colectiva. Y además esas dos lecturas entran en diálogo en el libro, ¿no? Esa creo que es
justamente el gesto, ¿no? Esa potencia del diálogo entre los textos escritos y la vida. Pues a mí me gusta mucho, me parece que además es muy importante. Bueno, y justamente para nosotros en este proyecto editorial, pues tener un libro que pueda acompañar los otros textos, los otros libros que hemos publicado, con ensayos, con reseñas, que ponen en diálogo nuestro modesto fondo editorial con un repertorio muy amplio de novelas, de ensayos, bueno, también hay películas, también hay obras de teatro, no solamente son textos escritos. A mí es una de las cosas que también me emociona mucho con este libro. Bueno, el libro además entonces está organizado, voy a contarles también justamente esa lectura que hace Hernán Darío de la realidad en diálogo con sus propias lecturas textuales, las organiza y nos las presenta en 7 campos, ¿no? Son 7 campos a través de los cuales él organiza la mirada que nos quiere compartir. Esos 4 campos son, uno tiene que ver con la historia, 4 libros sobre historia son los que abren el libro. Luego tenemos un gran campo que es el más amplio del libro, que se llama Leyendo el País Colombiano, justamente, y esta lectura, Leyendo el País Colombiano, lo hace a través de dos miradas dos secciones, que son Extravíos y Novelas y Memorias de un país en busca de sí mismo, que es bellísimo, ya vamos a hablar de un par de reseñas que aparecen aquí. Luego otro campo que se llama Miradas sobre la ciudad, otro campo que es Maestros de la lectura y el pensamiento crítico, sobre el que también vamos a charlar un poquito. Crítica cultural y de la sociedad capitalista, que me parece interesantísimo porque es también el más plural en términos de los géneros que convoca, pero además las épocas de los textos que están reseñados aquí, los lugares en donde son escritos. Otro de los campos es la política y la historia, y en los espejos del ensayo, la poesía y el teatro. Pero además cerramos con 2 poemas, de los cuales además Hernán Darío nos va a compartir ahora uno de esos poemas. Bueno, entonces para escucharte, Hernán Darío, cuéntanos un poquito justamente cómo surge cómo llevas a cabo este ejercicio de organizar estas reseñas, de seleccionar cuáles, porque en tu itinerario y en tu experiencia de lectura hay muchos escritos, muchos diarios de lectura, y tú eliges unos, incluso en el proceso editorial también hubo que dejar algunas cosas que no pudieron entrar en el libro. ¿Cómo es esa selección? Pero además, ¿a qué responden esos 7 campos? ¿Por qué los seleccionas así? Bueno, no sin agradecerles de verdad que estén aquí, que hayan venido. Me siento más que abrazado. Sí, aló. ¿Está oyéndose? Sí. Okay. Me siento más que abrazado por todas y todos ustedes. Creo que no es necesario decir todes en esta contemporaneidad compleja e interesante. Agradecerle a Paola la confianza y en poner el libro en su colección, en su editorial, porque realmente no es fácil, digamos, y más un libro que resultó más o menos voluminoso. Tuvimos que sacar algunas cosas ya al final. Contarles que es un libro que de algún modo se fue haciendo con la vida. Los textos que aquí hay, el primero se escribió por allá en el 82. Fue como una suerte de búsqueda personal de complementar activismos políticos de los cuales hice parte en los años 70 y 80, con una reflexividad que
creo que no es para nada excepcional de mi persona, fue parte de mi generación. Fuimos una generación que, como lo dijo Samuel Jaramillo, el poeta y ensayista y novelista, que hay algunos textos de él comentados, éramos una generación que queríamos no solo transformar el mundo, sino comprenderlo, de verdad descifrar la naturaleza de la sociedad, de la familia, de nuestras vidas, en unas lógicas, si se quiere, iconoclastas y contraculturales y de transformación revolucionaria, como se decía, y yo todavía seguiría diciéndolo como tal. Hace mucha falta transformaciones profundas. Y en ese sentido, pues como lo trato de decir ahí en el prólogo, fue parte de una manera de ver el activismo y el compromiso político, el, el hacer cosas, pero también reflexionarlas y construir la crítica, y sobre todo algunos que nos abrimos, que no nos metimos nunca en la crítica de las armas y decidimos optar por el arma de la crítica, como se decía en su momento. Eh, Asumiendo que era una necesidad no solo personal, sino también histórica, si se puede hablar así. Y en ese sentido, hacer este libro ahora, estimulado además por el diálogo con personas como Paola, como Juan David, mi hijo, y otros jóvenes que siempre me han insistido y han insistido en la importancia de los diálogos intergeneracionales, de cómo el neoliberalismo generó unos abismos profundos en los desmantelamientos que hizo de lo público, de lo común, también de las narrativas que eran propias de los 70s, 80s en el mundo. Y entonces, pues estas nuevas generaciones, de algún modo, están despojadas de muchas cosas que construimos, que logramos de algún modo proponer, y que en mi caso, por esa recurrencia de estar leyendo y escribiendo, también tengo que decir que la lectura para mí desde muy niño fue una suerte de refugio de un mundo que nunca entendí del todo y con el cual no compartí muchas de sus cosas, tanto en la vida íntima, familiar, que tuve una familia muy amorosa, pero también como todas llenas de complejidades y de traspasada, por ejemplo, mi familia de la religión católica. Lo que yo recé entre mis primeros años y los 10 o 12 años que ya le dije a mi padre, yo ya no voy a rezar más el rosario, porque era un rosario diario. Y cuando me asomé en la universidad al joven Marx, yo tuve la fortuna de leer primero al joven Marx, que el Marx ya maduro del Capital. Me encontré con que una de las primeras propósitos de Marx fue: la crítica de la política se hace desde la crítica de la religión. El deslinde del Estado, del dominio de la Iglesia, en fin, cosas de esas eran señales que cuando de algún modo yo estaba acostumbrado ya a refugiarme de lo que no entendía en esos momentos de soledad y libertad, si se quiere, de la lectura, me fui. Luego eso se fue convirtiendo en una suerte de destino del lector que me llevó pues a sentir como un compromiso también de volver esa intimidad de reflexión y de lectura. Y en ese sentido, para no alargarme ahora, hacer este libro fue releerme para poder ordenar esos materiales que tenía acumulados en el computador o algunos en revistas donde han sido publicados cuando no había computadores. En los 80 todavía no teníamos de eso. Y entonces de algún modo pues fue releer y ahí sí estructurar, para yo no alargarme ahora, que ya Paola me ha contado pues que quiere que hablemos de distintos aspectos y se lo agradezco. En ese sentido, esas secciones del libro pueden corresponder a las grandes preguntas que cuando empezó ya mi vida, si se quiere, adulta o de joven en la universidad, era la pregunta por la ciudad, la pregunta por la historia y sus relaciones con la política, la pregunta por instituciones sociales como la familia, como el Estado, en fin, el mercado.
Entonces, de algún modo me encontré, y lo digo un poco sin falsa modestia, eh, con que había una cierta continuidad en mis lecturas. Cuando traté de poner esas reseñas, no acumularlas, sino buscar secuencias, me encontré que un texto escrito en el 96, y por razones temáticas empecé a ver, termina con lo que comienza un texto escrito en el 2010. Yo decía, carajo, aquí me encuentro con una continuidad de preguntas que... Entonces, bueno, ese es un poco el libro, es un releerse también y proponerle a los jóvenes con una lógica de promoción de lectura también, porque hay un acervo de reflexión en el país enorme. Aquí puede haber 100 reseñas, puede haber 10 o 15 ensayos, eh, referidos muchos de ellos a producciones teóricas o poéticas o literarias. Entonces ese es un poco el cuento del libro. Bueno, entremos un poquito más, que pensamos entonces en algunas reseñas para poder provocar a las futuras lectoras y lectores. Eh, Hay dos reseñas que a mí me gustan mucho, que son, una se llama La niebla y el secuestro como metáforas de los dos lados del espejo nacional, que es una reseña a propósito del libro Blanca Oscuridad de Jorge Enrique Botero, y otra que además me gustan también porque dialogan, no solamente por los temas del libro, sino además por cómo abordas su lectura, y es La pregunta por el viento como piedra de toque de la verdad, que es una reseña a propósito del libro Dime si en la cordillera sopla el viento. Y entonces, a propósito de estas dos reseñas, pero también de esta sección del libro, preguntarte cómo ves o cómo vives tú como lector la literatura, y específicamente la literatura colombiana, en este ejercicio justamente de espejo nacional, que es la forma en que lo nombras en una de estas reseñas, cómo la literatura puede contribuir a contarnos y a recontarnos muchas cosas de nuestra historia que a veces solamente conocemos por generalidades, pero que en la literatura y en ejercicios de lectura como este que tú haces, pues ponen en evidencia un montón de experiencias vitales que quedan a veces de lado de los relatos que circulan colectivamente. En mi generación tuvimos algunos maestros que ahora vamos a conversar un tri sobre ellos, alguno de ellos, Zuleta, pero también yo creo que, como dice Juan Gustavo Cobo, que lo cito ahí en un ensayo sobre su obra, eh, fuimos una generación que nos formamos en el cine. Fuimos mucho a cine, había mucho cine siendo adolescentes. Yo recuerdo que en Cali nos volábamos del colegio con Andrés Caicedo, que fue compañero, y muchos otros de época en los 60s, y había un teatro cerca del Colegio San Luis, que era ahí en el centro de Cali, el Teatro Colombia, y había cine continuo. Entonces uno podía irse un rato, ver una película, salirse y volver a entrar y retomar la otra. Y Cobo dice que, hablando justo de Andrés Caicedo, que fuimos una generación que al formarnos en el cine, de algún modo nos hicimos cosmopolitas. Nos asomamos sobre todo porque se trataba de un cine del de los 60s y 70s, un cine magistral. No había semana en que no hubiera un estreno, que hoy en día son clásicos, pues no me alargo sobre eso. Pero también tuvimos un problema, y es que cuando llegamos a las conceptualizaciones, nos encontramos con una sociología, digámoslo así, estructuralista, sobre todo los que nos metimos con el marxismo y eso no nos dejaba ver, como tú bien lo comentabas ahora, las singularidades de las vidas, y yo, con esa fortuna que me dio ese refugio de la lectura, empecé a encontrar en las novelas, en los cuentos, en la poesía, en la literatura, cosas que la sociología y a veces ni la antropología resolvía. Por ejemplo, el tema del secuestro. Como lo digo en la reseña de esa novela de la niebla, que
que es una novela impresionante porque revela que el drama del secuestro no es solo la víctima que está ya secuestrada, sino la familia del secuestrado, con unos procesos de desgarramientos familiares profundos. Por ejemplo, yo no, algunas veces he comentado esta anécdota, el secuestro de la Chiva Cortés aquí por las FARC, que los amigos íntimos de la Chiva, uno de ellos Carlos Castillo, que escribe un libro, que también creo que comento ahí, si mal no recuerdo, que hay una reseña, en donde él cuenta cómo hizo toda la negociación y ya lo iban a liberar, cuando aparece el hijo de la Chiva Cortés y dice, no, esa negociación no vale, ya lo iban a liberar, porque yo soy el hijo y yo soy el que negocio. Y deshizo la negociación y le impuso al papá un año más de estar preso en el páramo, de estar secuestrado, regateando lo que iba a ser su herencia. O sea, esas dimensiones del secuestro como tragedia nacional, que no es solo esa otra cara que del que está ya de la víctima directa, revelan una cantidad de problemas en la familia que la sociología nunca nos asomó y que solo la literatura empecé a encontrar. Hay otras reseñas ahí, la historia de José Asunción Silva, por ejemplo, y de cómo los tíos de José Asunción Silva se mataron por quien se quedaba con la finca de Atogrande, donde ahora es la residencia presidencial de campo, y cosas así que... Y en la otra cara del asunto, la literatura, pues para hacer alusión a la pregunta ya tú general, no es la especificidad de la reseña, revela cosas complejidades del país y ha acumulado conocimiento y ventanas sobre la necesaria crítica de nuestras estructuras familiares, sociales, en fin, con una riqueza como lo da es la novela de Samuel Jaramillo sobre En la cordillera sopla el viento, algo así, que está ahí, es una novela de Samuel Jaramillo, que además se apoya, la novela empieza, no les voy a dañar la lectura si les interesa, porque es la primera página de la novela, es un joven viendo una fotico de su mamá y sus dos hermanas, que se tomaron en los años 30 o 40 en un pueblito en el Huila, y esa fotico lleva a Samuel, que es un gran poeta y que está inscrito en escribir desde la sensibilidad, desde las emociones, desde, digamos, de lo simbólico también, y construye una novela bellísima sobre el tránsito del campo a la ciudad de una familia que se hace de clase media y que llega a un punto determinado, eso lo menciono ahí en la reseña, en que el hijo de eso pues se vuelve revolucionario, y son las tensiones de una familia que ha luchado por la inclusión social y llegan a la ciudad y en fin, pero que mantiene un pie en el campo, y este joven vive toda esa otra dimensión de teorizar ya sobre esas complejidades sociales, y en fin, es una novela muy reveladora de la modernización del país y de cuánto le ha costado a la clase media de este país construirse como tal, en ese tránsito del campo a la ciudad. Yo diría, solo ahora que me entusiasmo, que esa generación de los 30, 40 que nos dejaron a nosotros en la universidad como una forma de darnos un legado, la ilusión de la educación con el ascenso como inclusión social, como seguridad, incluso en la vida. Luego nosotros que ya pasamos a otra, yo nunca pensé que me iba a tocar ver otra oleada de gente del campo a la ciudad como la que llegó después de los 2000, y que fue el estallido social el que nos permitió darnos cuenta que había varios millones de jóvenes nacidos en ese tránsito violento del despojo de los años de los 90 y de los comienzos de los 2000, y que se asoman al país en los 20, ahorita pues hace 6 años, 8 años, a decir estamos aquí repitiendo unas historias que solo cuando uno mira esas novelas, que hay varias sobre este tema específico de estos tránsitos, narrados desde formas de la memoria. Por ejemplo, ahora que hablamos,
en el país de la verdad y la memoria. La generación de mis padres, que es la de los padres de Samuel, esa fotico, fue una generación en una enorme fruición con aspectos de la modernidad, como tener carro, como tener cámara fotográfica en la familia, como registrar una memoria permanente familiar a través de los álbumes de fotos familiares. Y esa era una manera de reflexividad también y de tener una esperanza de la trascendencia intergeneracional. Mi madre, por ejemplo, que murió de 96 años, tenía 30 álbumes familiares, 10 hijos, y nos armó a cada hijo, unos añitos antes de irse, un álbum con la memoria colectiva, pero también la especificidad de la memoria personal. O sea, el país tiene unas memorias atesoradas que solo la literatura, aunque sé que ha habido en algunas iniciativas de las bibliotecas o de ONGs o de organizaciones sociales de recuperar esos álbumes familiares, pero quizá no lo hemos hecho suficientemente como lo ha hecho la literatura. Bueno, no pude evitar pensar en este libro como un poco este ejercicio que hizo tu mamá. ¿Verdad? Es un poco el álbum que arma Hernán Darío con sus lecturas, con sus fotografías y nos comparte para, como dijiste, tener una memoria colectiva, pero que además configura. Bueno, me emociona eso, personales. Me conmueve ser hijo de mi madre, me redescubran esa. Bueno, que además hablando de tu madre, justamente también el libro tiene su dedicatoria es a tus padres. Epígrafe. Y en ese epígrafe Hernán Darío señala que su primer libro, Corazón, le fue entregado el 2 de junio de 1958. Tenía yo 6 años y medio y llegó mi madre, ya iba a ser la primera comunión. Volvemos al catolicismo. Y entonces cuando la hice, a los 7 años, el regalo que me dio mi mamá fue un libro. Y era Corazón, de Edmundo de Amicis. Esos cuentos fabulosos de la resistencia italiana a la invasión francesa y toda esa guerra. Y obviamente yo me lo devoré y me lo leí 50.000 veces. Y hace poco, organizando mi biblioteca, soy bibliómano, como creo que se desprende, que se vuelve obvio. Tengo una biblioteca más o menos nutrida. Me encontré el libro con la dedicatoria de mi madre del año 57, ahí lo tengo. Bueno, quería señalar un poco también en esto que nos estabas contando, justamente en esta, creo que el libro es también un compañero de tu oralidad, justamente esto que estábamos escuchando, Hernán Darío contándonos sobre el libro y sobre el secuestro, es lo que él hace en estas reseñas, ¿no? Esta reflexión y este vínculo de los libros con su propia, pues con su mirada. Y este en particular, que este libro que es sobre el secuestro, justamente la clave que propones de lectura es una clave de esperanza. A pesar de que es un libro muy melancólico y muy duro, la clave que propones es de esperanza, pero además es una esperanza que vinculas con el momento en el que escribes la reseña, que es el 2015, que es la apertura de los diálogos de paz. Entonces a mí me gusta mucho eso, cómo se va tejiendo un elemento con otro. Y bueno, y creo que es lo que hace un lector, o como tú lo llamas, un maestro de lectura, para irnos a otro de los puntos otro de los campos del libro, que es maestros de lectura y del pensamiento crítico. Y justamente en esta sección vamos a encontrar varias reseñas que están dedicadas a varios lectores, y entre ellos muy especialmente Stanislao Zuleta. Desde textos en donde tú pues das cuenta de tu mirada sobre los textos de Zuleta. Además hay uno que especialmente es muy minucioso, pero además otros textos que son más críticos, más formales sobre la obra de Stanislao. Entonces yo quisiera un poco que nos contaras
en estos gestos de lectura de Stanislao, ¿qué encuentras que te parece interesante que nos cuentes sobre eso de ser maestro de lectura? ¿Qué gestos de maestro de lectura tenía Stanislao que tú mismo también sientes que cultivas y que pones en práctica, pero además también en esa perspectiva de pensamiento crítico, ¿no? Uh-huh. Zuleta fue un monstruo de la lectura, como todos lo sabemos, pero con una paradoja muy profunda en su vida, y es que él promovía la lectura, pero no escribió. Bueno, sí escribió algunas cosas, pero no fue lo que lo distinguió mayormente. Algunos de los textos que escribió son hoy en día referentes paradigmáticos, como el elogio de la dificultad y otros textos, pero él fue muy oral. En eso era muy parecido a Karl Kraus en la Viena de comienzos del siglo XX, que era un lector monstruoso, pero que se distinguía porque cuando se sentaba en una taberna a hablar, empezaba a llegar gente a oírlo y se volvieron unas conferencias no formales, y era un monstruo del pensamiento crítico en una Viena que ahora también de pronto aludiremos. Entonces Zuleta tenía esa contradicción. Yo he llegado a pensar más bien, sin duda con prudencia, pero que había una enorme soberbia en él, de no jugar a una trascendencia en la escritura, sino a apostarle a una presencia absoluta en la oralidad, en el presente, en conquistar el auditorio, no con la lógica sofística, sino con una apuesta de divulgar la lógica crítica, el pensamiento. En ese sentido, la relación con Zuleta es muy contradictoria. También me he encontrado cosas muy difíciles en su vida. Por ejemplo, la novela que escribe su hijo, Pepe Zuleta, que aquí hay una reseña sobre esa novela, donde Pepe pues, nos muestra unas dimensiones muy fuertes en la vida de Stanislao, muy contradictorias con su discurso, y también con sus pretensiones. Sin embargo, maestro de la lectura, por la agudeza de su manera de leer y también por su compromiso muy generacional, aunque él era una generación un poco anterior, con lo contracultural y con la crítica del capitalismo y con la búsqueda de transformación, combinando aspiraciones de transformación política con aspiraciones de transformación existencial de la vida, y que lo llevó esto último pues a unos extremos. Pero en ese arco de complejidad, Stanislao en su elogio de la lectura dice algo muy bello sobre qué es leer. Él dice: cuando uno se aboca a leer, lleva en sí, dice él, una sospecha y una esperanza. Una sospecha de que algo no me lo resuelve la vida, de que hay algo que está desajustado y que necesito descifrar. Y yo sospecho de esto como se me presenta. Y una esperanza de encontrar cómo descifrar eso y cómo incorporarlo a una existencia que está buscando mejorarse o que está buscando cambiarse. Y él dice que en esa tensión, en esa correlación entre sospecha y esperanza, pues en últimas se encierra esa dimensión cultural nuestra occidental de lo letrado, y de la lectura, de la escritura. Entonces, con esas claves que a veces son como la entrada a una reflexión, no está ahí todavía la reflexión, sino es: mire, usted se va a meter en esto de leer y de escribir también, y lo va a hacer en esta dualidad espiritual y existencial. Sin embargo, ya ese solo hecho le abre a uno puertas enormes respecto de empezar a transformarse, digamos, en la lectura misma. En ese sentido, Zuleta es un maestro, fue un maestro. Sus textos, que ahora están siendo publicados, fue una de las tareas que Juan David Correa, cuando estuvo de editor en Planeta, se propuso. Y yo aquí en el prólogo de este libro saludo esa tarea de Juan, y fue uno de los que me animó además a pensar en hacer este libro.
porque mire, él me decía, ustedes no tienen derecho a estar callados, los necesitamos, por razones como las que mencionaba hace rato. Entonces, en ese sentido, yo me quito el sombrero con la obra que Zuleta, todavía hay conferencias grabadas que no han sido transcritas. Soy amigo de Yolanda González, pues quien fue su compañera muchos años, y he ayudado a la tarea editorial de algunos de esos textos que se han ido, digamos, recuperando. Ahora vienen unos textos sobre Kafka, por ejemplo, de él muy interesantes. Entonces, pues es un maestro, fue un referente de época que también nos abrió puertas, un referente profundamente estigmatizado, como lo fue Falsborda, por ejemplo, en muchas de los énfasis que la politización extrema y de la ideologización extrema de la política también tuvimos, en que se creó y maduró una desconfianza en el pensamiento. Eso sí tengo que decir, que esto que puedo presentarles ahora como más o menos un itinerario de lecturas y de intento de responder preguntas o de dar claves para responder preguntas, fue construido también en unas soledades políticas, porque, por ejemplo, el M-19, con todo lo que refrescó el espíritu de la lucha en el país, que fue muy notable, fue una última vuelta de tuerca muy fuerte a una desconfianza del pensamiento y del pensamiento crítico. Tanto que en alguna época encontré una manera de hacerles un debate, de decir, ustedes nos llaman retóricos, pero hay una retórica también de la acción. La retórica de la acción del M-19 ha llegado a niveles tan profundos que me he encontrado ahora intentando leer libros que no he podido leer, sobre las biografías de algunos de los líderes del M, o libros que han salido, porque no tienen reflexión. Son libros historiográficos, anecdotarios, otra vez hablando que es que fuimos unos berracos y nos tomamos unos buses y repartimos leche y nos tomamos Cali, y dice uno, bueno, pero ¿cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se decanta? ¿En qué nos equivocamos? Para hablar en plural, porque éramos una complejidad, no les atribuyo a ello culpas de... Pero en todo caso hubo unos énfasis muy complejos respecto del pensamiento crítico, que en eso Zuleta vivió una soledad, pero también un tesón de no cesar en su tarea. Él empezó, por ejemplo, en el Partido Comunista, como lo digo ahí en la reseña, en Sumapaz, se llevó el Capital para leerlo con los campesinos en ese frío tan berraco de Sumapaz, con la esperanza y la ilusión de que la gente iba a leer el Capital con él, ¿no? Iban a leer cuál Capital. Me contaba Mario Vélez, que estuvo con Zuleta allá arriba, compartió oficina en Colcultura un tiempo con Mario Vélez, que era un personaje precioso. Me decía, y nos mamamos de comer papa, porque no había nada. Y el primer mes, cuando nos decían que les mandamos de Bogotá a los contactos clandestinos, manden prensa, que aquí no llegan noticias, pero decía, y al segundo mes ya empezamos fue a pedir aceite de oliva para poder echarle a la papa, porque eso estaba muy bravo. En fin, esas problemáticas tan enormes que era una militancia la que tuvieron Zuleta y su gente. Fundaron 2 o 3 organizaciones, la última se llamó Ruptura, un periódico muy interesante, en fin. Entonces es un maestro de vida, aunque con muchas contradicciones, y de pensamiento. Bueno, a propósito de esto que nos estás... Darío, escúchame, de la relación con Estanislao, es bonito que pueda recordar la relación con Gustavo González. Claro. Claro, como anécdota de sus búsquedas, que tuvimos pues la alegría de conocer a su discípulo amado. ¿Quién era Gustavo González? ¿Quién es? Pues que en un minutico recuerden esa emocionante. Y Gustavo ha sido un dirigente obrero, hijo de una trabajadora de tejidos
única en Manizales, y creció en la lucha sindical desde niño, y él tiene una historia muy bella. Todavía vive Gustavo. Se hizo discípulo de Torres Giraldo primero en su librería en Palmira, y ahí encontró una primera formación. Ya él tenía algo de formación con Torres y llegó a Bogotá y lo reclutaron para el ejército, y entonces prestó servicio militar. Y en las memorias que le hacía Rubla con Sandra Jaramillo, que escribió la biografía de Zuleta y Arrubla, aquí hay una reseña sobre esa biografía, se la recomiendo. Arrubla recuerda que estaban en la librería que ellos tenían con Zuleta aquí en Bogotá cuando entró un soldado, uniformado de soldado, a preguntar por un libro de Sartre. Y entonces, estos que eran además unos mamadores de gallo, Zuleta y Arrubla y todo ese combo, eran muy impresionantes en sus formas. Pues un soldado que pregunta por Sartre. Y ahí empezó una amistad de ese joven soldado que venía de hijo de una dirigente sindical, que fue discípulo de Torres, y se volvió discípulo de Estanislao, y entró después, se volvió psicoanalista, empató con Germán, chévere Germán, que me interpeles también. Germán fue presidente del sindicato de ACOTV, de la televisión, de Inravisión, y con él trabajamos muchos años en ese sindicato, por ahí en los 70s y 80s, y toda la vida, aquí estamos. Y entonces Gustavo se volvió un intelectual, a la manera de los intelectuales populares, que van al grano de los problemas, que no se construyen, también tienen sus retóricas, pero que son sumamente certeros en sus... Entonces, por ejemplo, es otro aspecto de la calidad magisterial de Estanislao. Bueno, a propósito de todo esto y también de lo que mencionabas sobre el M, hay una reseña que se llama 11 tesis sobre el significado de la espada de Bolívar. Y esta es una reseña que quería destacar porque la presentas así. A propósito del debate público sobre el tema y del libro de Patricia Lara, La espada de Bolívar, del M19 a la Casa de Nariño. Entonces, ahí preguntarte justamente cómo crees ¿por qué crees que es importante también esto que nos contabas de Juan David diciéndote no se pueden quedar callados? Es decir, participar en el debate público. ¿Cómo crees que los textos escritos, los libros, la cultura participan en ese espacio, en esos debates públicos, y cuáles son pues los trabajos que todavía hay ahí para que sigan haciéndolo? Sí, justamente la coyuntura, que de pronto puede ser un buen ejemplo de cómo se han escrito muchos de estos textos, que no son, como tú bien decías, en una divagación solipsista del encanto de la lectura, que también me gusta. Yo leo libros investigando, pero también leo libros de ocio, quiero leerme este libro, y me paso una noche leyéndola o dos, y nunca escribo nada porque me lo gozo. Pero este libro, esta reseña sobre lo de Patricia Lara, nació de una intervención que me animé a hacer en la Casa de Bolívar, cuando ella lanza el libro sobre la espada, que era el mismo momento, no sé si a propósito del debate que había por la posesión de Petro y traer la espada de Bolívar y todo esto, que por lo demás ese tema de la espada es muy interesante. Bueno, ahí lo menciono en la reseña, porque fue una aparente reactualización de la promesa de la lucha armada que fue la espada. Pero justamente yo en la reseña me encontré, bueno, con la intervención que hice, porque los que dialogaron con Patricia ese día, ya no recuerdo quién, presentando su libro, pues sentí que no tocaban algunas cosas que era importante que salieran a flote. Y ahí me animé en una libretica, tomé unas notas para organizar una intervención, la hice, y cuando llegué a la casa dije, bueno, esto se queda ahí como palabras al viento, y escribí unas tesis. Esa forma, ahorita hace una semana también aquí presenté unas tesis
en unas jornadas sobre los indígenas y el futuro del país. Perdónenme la cuña, pero si quieren está en YouTube, lo pueden ver, esa intervención que hice. Esa forma de plantear tesis es una forma de tránsito entre lo oral y lo escrito, porque le evita a uno ser muy extenso, hacer unos planteamientos y dejar ahí sembradas como unas señales de que, mire, esto hay que pensarlo, esto hay que mirarlo, Entonces un poco en la reseña que hay ahí es en esa convicción de intervenir en una situación y en un debate. Perdónenme la alusión personal o familiar, en ese momento estaba Juan David Agatas en el debate de la espada, estaba de ministro de Cultura, le dicen es que esa espada tiene que ser patrimonio de la nación, como le pasó con el sombrero de Pizarro, con estas lógicas fetichistas de nuestra cultura, que también son necesarias, inevitables en la política, y estaba en ese lío de si la espada de Petro era otra vez una declaración de guerra, pero es que la espada fue un robo, como decían, y yo empiezo la reseña diciendo la espada no fue un robo, tanto que lo único que se quebró ahí fue el vidrio de una urna, pero no le hicieron daño a nadie, además no fue violenta en ese sentido, fue un asalto muy planificado, en fin. Entonces de ahí empieza una reflexión de que la espada fue una conminación a hacer la paz en un contexto nacional. En fin, no les voy a contar la reseña, pero son unas tesis transicionales entre lo oral y lo escrito. ¿Y por qué crees que es importante que los libros participen en el debate público? No, pues porque, en la cultura, es decir, porque de algún modo, aunque hay en una de las reseñas sobre Zuleta que hay como 5 o 6 distintos libros de Stanislao, cito un texto de Sócrates, de Platón, hablando de Sócrates, que además me tocó vivirlo con una lideresa guayúque, de la cual fui asesor muchos años, y me encontré que ella decía lo mismo que decía Sócrates. Ella me decía una vez mirándome que yo tenía mi libretica de campo, apoyándole las luchas allá en Manaure, en las Salinas, y yo a veces tomaba noticas de cosas, por ejemplo, para escribir después. Y un día ella, que era muy, muy sardónica, muy crítica, me dijo, tú anotas todo eso ahí porque tienes mala memoria. En cambio yo no anoto nada y yo me acuerdo de todo. Y lo que no me acuerdo le pregunto a mi sobrino y él sí me dice qué es, o a mi abuela. Es decir, esa lógica entre lo oral y lo escrito es preciosa, cómo se juega en muchos momentos. Entonces, pues también escribir esas intervenciones a veces se vuelve una esperanza en la trascendencia de la escritura. Bueno, yo creo que con eso podemos irnos quedando y también escuchar si hay preguntas, intervenciones de los... Pues yo les quiero leer un poemita. Ay, ¿verdad? El poema, por Ayer favor. le decía yo a Juan Manuel que me encantó, que yo estaba muy intrigado que me iba a decir Juan Manuel Roca, nuestro poeta mayor, sobre este atrevimiento de escribir dos poemas, de incluir en este libro. Aquí está Juan, muy querido, que vino y tener toda esta paciencia. Y le decía yo, hombre, 2 poemas en 40 años, pues creo que me excusan un poco del atrevimiento, ¿no? No, el atrevimiento es leerlo con Juan Manuel aquí, además, no haberlo escrito. Pero entonces, puede ser también un último ejemplo de ese tránsito de lo oral y lo escrito y cómo se combinan ya de algún modo, pues en el ser que puedo hoy en día ser, de haber tenido la lectura como destino, pero también pues vivir lo que trato de vivir. Y fue que una noche la reseña, o mejor, el poema, está también con un cuentico de qué me pasó con cómo nació ese poema. Se llama La tierra baldía entre el sueño y la lectura, se llama el texto. Fue que yo estaba algún día en un duermevela, una madrugada, de esos que uno está medio dormido, medio despierto, que es cuando, según entiendo, el cerebro se combina con el alma y
y hace cosas. Y me escuché a mí mismo un poema, unas líneas, todavía no sabía que podía ser una suerte de poema. ¿Qué es esto? Que además es sobre una parte oscura de la realidad nacional, que uno no deja de estar azotado por eso. Dice: aquí la tierra está poblada por fantasmas insepultos, que no tienen redención porque no han podido ser nombrados. Su fuerza desboca los camiones y los precipita por las faldas empinadas de las montañas, por donde huyen los caminantes, obligados afanosamente a salirse de su curso, dejando de lado y para siempre la trocha de sus vidas. Tomados de la mano, a ciegas, sin voz, los fantasmas corren detrás de los que huyen y no los alcanzan y se quedan más solos, en medio de un silencio que congela la noche, en cuyo vientre los vivos, con los ojos abiertos y sin mirada, se quedan sin destino, aterrados. Yo me desperté y ahí mismo escribí y dije: ¿ahora yo qué hago con esto? Y de pronto se me vino La tierra baldía, la frase La tierra baldía, que es el gran libro, poema de T.S. Eliot. Lo tengo en mi biblioteca, lo busqué, afortunadamente lo encontré, a veces no encuentro. Y me puse a leerlo y me encontré unos segmentos. Entonces aquí continúo. Alguien me dictó esas palabras en medio del sueño, entonces desperté y las escribí con cierto afán y se me apareció la frase La tierra baldía. Me volqué sobre el viejo tomo de los poemas de T.S. Eliot. Sus mudeces telúricas me darían alguna pista sobre ellas. Y leí, y al final de su poema del mismo título encontré, en comillas, estos fragmentos he apoyado contra mis ruinas. Entonces se os acomodará, y Jerónimo vuelve a estar loco, y pronuncia unas palabras en sánscrito que las resumo. Dice: simpatiza, dice Eliot, gobierna para llegar a una paz que supera toda comprensión. Cuando yo llegué a esta especie de silogismo, en esas citas que tiene Eliot, que aquí las incluyo, no se las voy a leer porque son largas, simpatiza, luego ordena, gobierna de algún modo, interpreta, para llegar a una paz que va más allá de la comprensión, que hace parte también de esa búsqueda. Y entonces yo dije: carajo, esto es lo que yo he estado buscando toda la vida, ¿no? Desde una simpatía por el mundo, de algún modo, cómo es necesario reorganizarlo, reordenarlo, interpretarlo, comprenderlo, y de algún modo conquistar una paz interior, de algún modo. Ahora les cuento, pues perdónenme y termino ahí, estoy leyendo a Marco Aurelio, qué enorme pensador, qué enorme poeta, el emperador romano estoico, que se escribe unas cosas impresionantes. El último segmento del poema de Eliot dice: he oído la llave girar en la puerta una vez y girar una vez, solo pensamos en la llave, cada cual en su cárcel pensando en la llave, cada cual confirma una prisión, solo al caer la noche, rumores etéreos reviven por un momento a un Coriolano roto. Y entonces ahí viene el segmento de Damiata o Danyata, que se comprende. La barca respondió alegremente a la mano, experta en velo y remo. El mar estaba en calma. Tu corazón habría respondido alegremente al ser invitado, atiendo obediente a manos que lo gobernaran. Me senté en la orilla a pescar, con la árida llanura detrás de mí. Pondré por lo menos mis tierras en orden. Con esa frase termina el libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El libro, si quieren llevarlo, tiene